En la clase de hoy vamos a ver cuáles son los principales impuestos que tienen que pagar las empresas. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las empresas tienen que pagar impuestos por una doble vía. En primer lugar, tienen que pagar como contribuyente, en el sentido de que las empresas generan beneficios y eso supone que deben pagar para poder contribuir a los servicios públicos. Pero en ocasiones también la empresa paga impuestos como intermediario. Es decir, en ocasiones los consumidores o los trabajadores tienen que pagar una serie de impuestos al Estado. Pues bien, hay algunos impuestos como el IRPF o el IVA que estas personas lo tienen que pagar a las empresas y las empresas, una vez que han recaudado todo este dinero, se lo pagan al Estado. Por lo tanto, los impuestos que salen de los bolsillos de las empresas son directamente los que son como contribuyente, ya que en aquellos impuestos que la empresa hace como intermediario, en verdad, quien está pagando el impuesto son pues, los consumidores o los trabajadores. Vamos a ver 4 de los impuestos principales que se deben pagar, que es el impuesto de sociedades, el IRPF, el IVA y el impuesto de actividades económicas. Empezamos con el primero, que es el impuesto de sociedades, que es el impuesto que tienen que pagar todas las sociedades cuando generan beneficios. Este impuesto es proporcional, es decir, que las empresas deben pagar el mismo porcentaje de aquellos beneficios que hayan generado. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los principales elementos de este impuesto. Recuerda que estos elementos ya los hemos estudiado en la clase anterior. Empezamos con el hecho imponible. El hecho imponible decíamos que era la razón por la que había que pagar impuestos. En este caso, el impuesto de sociedades ya lo hemos dicho, se paga porque se generan beneficios. Luego tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es quien tiene que pagar el impuesto, que en este caso son todas las sociedades mercantiles. Luego está la base imponible, que es la cantidad sobre la que habrá que pagar impuestos. En este caso es el beneficio que hemos obtenido en el último ejercicio económico, normalmente en el último año. Luego tenemos también el tipo impositivo, que es el porcentaje que tenemos que aplicar sobre esa base imponible, es decir, sobre la cantidad de que pagar impuestos, cuál es el porcentaje que tenemos que pagar. En España, de manera general, las sociedades pagan el 25%, aunque las pymes tienen un tipo más reducido del 20%. Y luego también hay algunas deducciones que hacen que las empresas acaben pagando menos. Bueno, esto no es así en todos los países. Vemos algunos países, como por ejemplo Irlanda, Suiza o Gibraltar, donde se paga bastante menos, y otros países como Francia, donde se paga más. Y luego tenemos el momento de pago. Hay muchos momentos diferentes, pero la mayoría de empresas pagan este impuesto entre el 1 y el 25 de julio. Otro impuesto importante es el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, que lo pagan aquellas personas que han generado rentas. Bueno, una persona puede ganar rentas de diferentes vías, por ejemplo, rentas del trabajo, una persona trabaja y gana salarios. Luego, rentas del capital inmobiliario, tenemos unas tierras o una casa, la alquilamos y recibimos esos alquileres. También lo que son rentas del capital mobiliario, tenemos una cantidad de dinero, lo invertimos y a cambio recibimos unos intereses. También rentas por actividades económicas, como por ejemplo que llevamos a cabo alguna actividad, como profesional, como autónomo. Y también puede haber ganancias o pérdidas patrimoniales por si vendemos algunos bienes. Pues, por ejemplo, compramos una casa hace 10 años y ahora la vendemos mucho más cara. Bueno, pues este impuesto es progresivo, es decir, a medida que una persona gana más, el porcentaje que tiene que pagar será cada vez mayor. En España, aquí te dejo los tramos del año 2021. Lo importante aquí es saber es que el porcentaje va subiendo por tramos, es decir, si yo gano, por ejemplo, 300.000 euros, eso no quiere decir que yo tendría que pagar el 47% de los 300.000 euros, sino que de los primeros 12.450 pago el 19%, de los siguientes 7.750 pago el 24% y así sucesivamente. Por cada tramo que voy subiendo, pago el porcentaje correspondiente. Bueno, pues vamos a ver los elementos del impuesto. El hecho imponible, es decir, ¿por qué motivo se paga el impuesto? Ya lo hemos dicho, por generar rentas. ¿Quién es el sujeto pasivo? Bueno, pues todas las personas que obtengan rentas. La base imponible es la renta total que hemos obtenido en el último año. Y el tipo impositivo ya hemos visto que va subiendo de manera progresiva por tramos. Y hay algunas diferencias en algunas comunidades autónomas. Bueno, ¿cuál es el momento de pago de la empresa? Aquí hay que diferenciar si yo soy autónomo y por lo tanto yo tengo que pagar como contribuyente
a si yo soy una empresa que tiene unos trabajadores y en ese caso yo actúo de intermediario, es decir, los trabajadores me pagan a mí el IRPF y yo se lo doy al Estado. En el caso de que yo en la empresa sea un autónomo, todos los trimestres tengo que pagar un 20% de mis beneficios y se lo tengo que dar al Estado. Y luego, justo al año siguiente, entre abril y junio, tengo que hacer una declaración en donde se establece si yo tenía que haber pagado más o tenía que haber pagado menos de ese 20%. Si tenía que haber pagado más, pues obviamente tendría que ajustar cuentas y pagar una mayor cantidad a Hacienda, y si tenía que haber pagado menos de ese 20%, en ese caso me devolverán una cantidad. En el caso de que yo sea intermediario, es decir, tenga trabajadores que pagan el IRPF, yo directamente le descuento de la nómina el IRPF a los trabajadores. Es decir, si un trabajador tiene que ganar 2.000 euros al mes y le corresponde un IRPF de 300, yo al trabajador directamente le doy esos 1.700 y los otros 300 yo me los quedo como pago de IRPF. Y al final de cada mes cogeré todo ese IRPF de todos los trabajadores y se lo daré al Estado. Otro impuesto importantísimo en España es el IVA. El IVA que lo pagamos por el consumo de bienes y servicios. Es decir, cada vez que se compra un bien, tenemos que pagar una cantidad de IVA. Bueno, este IVA también es proporcional, ya que se paga el mismo porcentaje independientemente de quién lo esté comprando. Lo que ocurre es que tenemos diferentes tipos según los productos. Hay un tipo súper reducido, que es el 4%, para algunos productos muy básicos, como el queso, la leche o los libros. Luego tenemos un tipo reducido, un 10% para algunos productos que se consideran importantes, como el agua, la comida elaborada, las gafas o actualmente el cine. Y por último tenemos ese 21%, que es el tipo general, que se aplica al resto de bienes. Aquí lo que hay que entender es que para las empresas este IVA es neutro, es decir, la empresa ni gana ni pierde dinero con el IVA. Porque cuando la empresa vende un producto, los clientes pagan el IVA, pero ese IVA la empresa se lo tendrá que dar al Estado. Y luego, cuando la empresa compra, tiene que pagar un IVA, pero ese IVA se lo tiene que devolver el Estado. Entonces las empresas tienen que hacer una declaración en donde diferencian lo que es el IVA soportado, es decir, el IVA que yo he tenido que pagar cuando hago compras, y el IVA repercutido. El IVA repercutido, que es el IVA que yo he ingresado cuando he hecho una venta. Por lo tanto, si el IVA repercutido, es decir, el IVA que yo estoy ingresando, es mayor que el IVA soportado, el IVA que yo tengo que pagar, eso sale que al final yo he ingresado más de lo que he pagado. Y la diferencia, el exceso, yo se lo tengo que pagar al Estado para quedarme igual. Y luego, si pasa lo contrario, si mi IVA repercutido, lo que yo he ingresado, es menor que el IVA soportado, lo que yo he pagado, eso quiere decir que estoy pagando una mayor cantidad y por lo tanto Hacienda me tiene que devolver la diferencia. Vamos a ver los elementos del impuesto. Empezamos con el hecho imponible. ¿Por qué se paga el impuesto? Ya lo hemos dicho, por el consumo de bienes y servicios. Luego tenemos el sujeto pasivo. ¿Quién debe pagarlo? Ya lo hemos dicho, el consumidor. Aquellas personas que son las que están comprando los bienes. La base imponible, que será el valor del precio que se está comprando, es decir, el precio de venta. Tipo impositivo, es decir, qué porcentaje se aplica sobre ese precio. Bueno, pues ya lo hemos dicho que hay tres tipos, 4, 10 y 21%. Y por último, el momento de pago, cuando la empresa paga el IVA al Estado. En este caso puede elegir si bien de manera mensual o bien de manera trimestral. Y por último tenemos el impuesto a las actividades económicas, que es un impuesto que se paga por llevar alguna actividad económica, profesional o artística, como por ejemplo en un colegio de abogados. Normalmente es un impuesto fijo, es decir, que se paga una cantidad fija, una cuota, todos los meses y suele cobrarlo el ayuntamiento. Los elementos del impuesto. El hecho imponible, es decir, ¿por qué se paga el impuesto? Ya lo hemos dicho, por llevar a cabo actividades económicas, profesionales o artísticas. Sujeto pasivo, aquellas personas que lleven las actividades, y el tipo impositivo, también lo hemos dicho ya, es un impuesto fijo normalmente, una cuota que hay que pagar todos los años. Y con esto lo dejamos en el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado claro los principales impuestos a pagar por las empresas. Nos vemos, como siempre, en la siguiente clase.